Cuando se trata de la verdad, todos pensamos al pan pan y al vino vino. Es decir, a la verdad que no tiene medidas a medias, porque estamos cansados de engaños y mentiras. Buscamos la verdad, detestamos a quien la esconde o nos compadecemos de quien no quiere verla. Sin embargo, no sabemos bien definir la verdad. Muchas veces nos hacemos preguntas sin saber cómo responder. Y todos en la vida han tenido que responder a dilemas y han buscado una respuesta. Por ejemplo, ¿quién soy yo? ¿Qué tengo que hacer con mi vida? ¿Cuál es el bien y cuál es el mal? ¿Existe una verdad? Y si existe, ¿cuál es esta verdad? Son estas últimas dos preguntas que reorganizan todas las demás. Y cada uno de nosotros necesita una brújula para orientarse en las elecciones de cada día, para hacer aquello que es bueno para sí mismo y para las personas que amamos. Y existe una conexión indestructible entre verdad y bien. O sea, las elecciones que traen buenos frutos las sentimos como justas, como verdaderas. Sin embargo, a pesar de este deseo sincero de hacer el bien, nos sentimos perdidos en nuestra vida, un poco desorientados. Esto sucede porque vivimos en una cultura que ha progresivamente renunciado a la idea que puede existir una verdad fundante. Si se renuncia a esta verdad absoluta, significa que cada uno se construye su pequeña verdad privada. Permanece solo un significado débil de verdad, por lo cual es considerado verdadero todo aquello que funciona, lo que sirve para alcanzar un objetivo, sin buscar mucho si este objetivo es positivo o negativo, buscando el bien de todos o solo por interés. Si hay muchas verdades, entonces no hay ninguna verdad. Por lo tanto, tomar una decisión en nuestra vida se vuelve difícil. Nos sentimos desorientados frente a miles de posibilidades, pero ninguna que responda a nuestra necesidad de una vida plena. En realidad, la verdad no es algo que se nos inculque desde fuera, ni mucho menos algo que produzcamos con nuestro propio razonamiento. La verdad es algo que debe ser buscado, recibido y estudiado. Hacia esto tiende fuertemente nuestra libertad. ¿Y tú, en qué punto encuentras en la búsqueda de aquello que es verdadero, bueno y bello en tu vida? Esa pequeña verdad privada nos permite tener una idea de cómo deben ser hechas las cosas, del rumbo que debe tomar la vida y cómo debemos comportarnos. Nos hace sentirnos con derecho a aspirar a un mundo hermoso, a una vida feliz, para alcanzar nuestros sueños y deseos. Pero justo en esta búsqueda personal, ¿cuántas veces no nos hemos sentido a la altura? La pequeña verdad que hemos escogido para ser felices se convierte en nuestro juez. Nos juzga y nos pone de frente sin piedad, más allá de nuestras virtudes, pero sobre todo el hecho que no seamos quién y cómo nos gustaría ser. Te muestra aquello que debes hacer y lo que no logras hacer. Esas elecciones que debes tomar, pero no tienes las fuerzas para hacerlo. Esa relación que debes cambiar, pero no lo logras. Esa relación que, en cambio, deberías cuidar más. Debes perdonar, pero eres demasiado egoísta, resentido o flojo para hacerlo. Gracias a estas reflexiones podemos reconocer dos aspectos característicos de la verdad. La primera es que la verdad hace, cumple algo en nosotros, nos llama a una elección, a una decisión sin medida. Y la segunda es que a menudo necesitamos la verdad para sentirnos seguros, pero no libres. Nos hace sentir que quizás estamos en lo correcto, porque todos hacen así, pero a menudo la seguridad de estar en lo correcto no trae frutos y no nos empuja a sacar lo mejor de nosotros mismos. Pero para aquellos que se profesan cristianos, la verdad es una, única, igual para todos. ¿Y cuál es esta verdad? Para los cristianos, la verdad no es una idea separada de la realidad de cada día, sino una persona. Es Jesucristo, que es camino, verdad y vida. Es Jesús con su vida que se convertirá en nuestro punto de referencia. Eso que iluminará nuestra vida en profundidad. Sin embargo, saber que Jesús es nuestra verdad no siempre nos hace sentir bien. A veces le tenemos miedo. Sí, tenemos miedo de Jesús y nos distanciamos de Él.
¿Te ha pasado alguna vez que te sentiste como aquel joven rico que se acercó a Jesús y le preguntó, ¿qué tengo que hacer para heredar la vida eterna? Jesús, amándolo, le dijo, ve, vende todo aquello que tienes, dáselo a los pobres y tendrás un tesoro en los cielos. Luego ven y sígueme. Pero él, entristecido por esas palabras, se fue triste. Tenemos miedo de Jesús, de seguirlo. Tenemos miedo de nuestra verdad, que nos llama. Pero ¿por qué tenemos miedo de Él? Porque Jesús nos descentraliza, nos empuja a salir de nosotros mismos para amar. Como escribe Papa Francisco, es solo el amor que crea lazos y aumenta la existencia, que nos hace salir de nosotros mismos para encontrar en los demás un aumento de vida. El centro no sigue siendo tú con tus exigencias, sino que se vuelve Dios que te llama a amar y a servir a los demás. Y esto puede asustar. Lo sabía bien Jesús que para nosotros sería difícil. El miedo a este éxodo de nosotros mismos se puede manifestar con algunas dudas. ¿Debo considerar siempre a los demás más importantes que yo? ¿No puedo tener algo para mí? ¿Perderé mi vida? ¿Los demás se aprovecharán de mi generosidad? A estas preguntas Jesús respondería con el Evangelio según Mateo, en el capítulo 6. No se inquieten por su vida, pensando que van a comer o beber. Miren los lirios del campo. Si Dios viste de esta manera la hierba de los campos que hoy es y mañana es botada en el horno, ¿no hará mucho más por vosotros? No se inquieten entonces. Jesús nos llama a no preocuparnos demasiado, sino a poner el primer puesto, el llamado del amor. El Evangelio sigue así. Busquen primero el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás se les dará por añadidura. Es decir, Dios nos está haciendo una promesa. Si ponemos en el centro el amor por Dios, o sea, el amor y el servicio por el prójimo en nuestra cotidianidad, es Dios quien cuidará de nosotros, de nuestras necesidades y de nuestros deseos. Si hacemos centro en el amor, hacemos centro en la vida. Tenemos miedo de la verdad, porque tenemos miedo de perdernos a nosotros mismos. Pero es justamente solo esto que nos lleva a la salvación. No se trata de ser perfectos, porque nuestras pobrezas, nuestras fragilidades y nuestro barro son parte de nosotros. Es cuestión de apostar a la vida por la verdad, por Jesús. Es desear ser iluminados y juzgados por la mirada amorosa de Jesús y así vencer nuestros miedos. Y si realmente queremos correr la verdad, Dios nos ayuda de manera especial con el don del Espíritu. Es solamente el Espíritu que puede darnos la fuerza, la libertad y la alegría de dejar todo para sumergir toda nuestra vida en Jesús. Si ya no queremos tenerle miedo a la verdad, sino vivir iluminados por el resucitado para amar y dejarnos amar. Deseemos el Espíritu, invoquémoslo. Pidamos que el Espíritu de libertad y de verdad descienda sobre nosotros en este 2022, hoy como si fuese para nosotros nuestro primer Pentecostés. Sono Mirko, la mia famiglia di origine all'epoca era una famiglia così con dei problemi. Mio papà veniva fuori da 15 anni di collegio, abbandonato dal padre, persona violenta, con problemi d'alcol, mia mamma è rimasta incinta e quindi io sono nato in questo contesto. Quando avevo 6 anni ricordo mia nonna che è corsa nel cortile di casa dicendomi insomma che mio papà aveva avuto un incidente e lì ho scoperto che mio padre sarebbe rimasto probabilmente paralizzato se riusciva a uscire dal coma. Ecco, da lì parte un vero e proprio incubo, nel senso che mio padre torna dall'ospedale un anno dopo e torna con problemi non solo di alcolismo ma anche con problemi di farmaci, all'epoca la morfina, e poi la mia casa è diventata un po' il soggiorno della prima tossicodipendenza del Trentino. Mio padre una sera avevo mal di denti e mi diede uno psicofarmaco e per la prima volta nella mia vita ho sentito silenzio, cioè come dire tutte quelle voci di diversità, di solitudine, di non senso delle cose, di disperazione, di angoscia, in un attimo sono sparite. Ecco, gli anni di tossicodipendenza poi sono arrivati come uno schiaffo in faccia, quindi strada, carcere, siringhe, sporcizia, zero dignità, case abbandonate,
espedienti. E niente, faccio la prima esperienza di comunità, sono ancora praticamente minorenne, dura poco perché diciamo che poi con il ritorno della lucidità ritornano anche tutte quelle voci, no? di malessere, di non vali, di non ha senso, di chi sei, cosa fai, che scopo hai, che obiettivi hai. Stare lucido, stare con me stesso, impossibile. Proprio difficile riuscire a sostenermi, a sentirmi capace, a trovare obiettivi, a trovare hobby, a trovare... L'unica cosa è la dimensione del lavoro, ecco, una buona manualità e quindi qualche piccola soddisfazione nel laboratorio di restauro piuttosto che in una cucina, piuttosto che... Ma niente, le voci sono troppo forti e scappo nuovamente. Strada, carcere. Poi dal carcere torno in un'altra comunità, inizio ad avere 22 anni, quasi 23. Faccio 1 anno e mezzo, scopro in questa comunità, il CEIS, che nell'aiutare gli altri, nell'essere un po' punto di riferimento per i ragazzi nuovi che arrivavano, qualcosa dentro mi si accende, sento forse una parte finalmente viva di me alla quale dar retta. Inizio a fare volontariato, mi iscrivo alla scuola OS, lavoro 1 anno e mezzo in questa casa per malati terminali, tantissima gratificazione, tantissima soddisfazione, tantissime morti. Erano gli anni nel quali l'AIDS non perdonava e quindi grandi lutti, finché una sera muore un uomo di 45 anni, 50 anni, non mi ricordo nemmeno, Franco, col quale probabilmente avevo fatto anche un po' un transfer, era sulla sedia a rotelle, quindi non so, io che da bambino mi occupavo tanto dell'invalidità di mio padre, e quindi un rapporto tanto gratificante, ma poi la morte. E dopo quasi 2 anni e mezzo di lucidità, ho comprato tanta droga, mi sono chiuso dentro il bagno di casa e ho cercato di buttare fuori nell'unica maniera che conoscevo tutto il dolore che avevo dentro. Era di nuovo tutto senza senso, tutto senza speranza, tutto inutile. Poi mi sono, tra virgolette, ripreso, ho venduto tutti i mobili che avevo e sono partito per la cartiera di Verona. Deciso di farla finita una volta per tutte e di finire la mia vita, insomma, lì, dentro questo postaccio, proprio un postaccio. Una sera, con proprio neanche più la disperazione, diciamo che la disperazione aveva lasciato il posto al vuoto, mi si avvicinano 2 ragazzi e mi domandano come mi chiamo. Penso che era un po' di tempo che nessuno mi domandava come mi chiamavo, insomma. Noi siamo insomma della comunità di Nuovi Orizzonti, stiamo facendo una missione di strada, vorremmo farti conoscere una persona che può farti cambiare la vita. E niente, sono scoppiato a piangere dopo praticamente 20 anni di vita. E niente, ho raccontato tutta la mia storia e loro mi hanno invitato la sera dopo alla serata finale di questa missione per entrare in comunità. Quindi esco da questa cartiera tutto confuso, tutto così, e mi arrestano. Avevo 5 anni di carcere da scontare per una serie di reati e trovo in carcere Brigadier Carota, che nel frattempo era diventato maresciallo e mi conosceva da quando ero piccolo perché veniva sempre a fare le perquise a casa dei miei, insomma. Quindi invece che sbattermi in carcere chiamo un assistente sociale e niente, si mettono al telefono per cercare una comunità, insomma, prima di sbattermi in galera, e chiamano questa comunità Nuovi Orizzonti e mi dicono che posso entrare. Arrivo in questa camera, c'era la camera per i ragazzi agli arresti, e vedo 2 ragazzi che smontano un armadio, tolgono l'armadio, mettono dentro un materasso, un comodino al posto dell'armadio. Praticamente questi avevano rinunciato all'armadio pur di mettermi un materasso per terra e potermi accogliere. E io per la prima volta all'età di 27 anni nella mia vita ho avuto la sensazione di essere arrivato a casa. Inizio il mio calvario di astinenza, venivo fuori insomma da anni devastanti, quindi passo 30 giorni senza chiudere occhio e l'unico posto dove sto bene è questa cappellina all'interno di questo convento, dove mi ritiro la notte perché non riesco a dormire. Sì, non sto bene ovviamente, cioè sono sempre io, però sto meglio. La mattina leggiamo il Vangelo del giorno e inizio a scoprire che c'è questo personaggio del quale mi avevano parlato quei 2 ragazzi quella notte alla cartiera. E piano piano nella mia mente inizia ad esserci un pensiero un po' difficile, però ce l'avevo, un po' me lo giudicavo anche, però mi dicevo, cavolo, ma che uomo questo?
Cioè, un uomo che dà la vita per i propri amici, un uomo leale, un uomo che si dà, che si dona, fermo, però nello stesso tempo caritatevole. E quindi niente, a un certo momento c'è stato proprio quasi una decisione dentro di me, no? Di dire ok, visto che tanto indietro non puoi tornare, devi andare avanti, vai avanti cercando di assomigliare a questo tipo di uomo, visto che quando lo leggi ti ispira, senti che dentro ti si muovono delle corde come se fossero già tue, no? Quindi ho iniziato a camminare così. Ho fatto un sacco di danni il primo anno, nel senso che un po' camminavo, un po' scivolavo, un po' camminavo, un po' rotolavo, però intanto camminavo, per me era la prima volta che camminavo e camminavo non da solo. In tutto questo poi ho conosciuto quella che oggi è mia moglie, Alessandra. Vabbè, oggi insomma sono sposato, 3 figli e niente, insomma ho fatto il mio percorso e insomma in 2 anni mi sono così costruito parecchio, nel senso mi sono fatto tutte le mie cose, mi sono rifatto i denti, ho fatto la patente, mi sono comprato il furgone, mi sono preso casa. Poi ecco, siamo arrivati a Trento, abbiamo aperto la comunità, vivendo di provvidenza, di lavoro, senza personale, quindi H24 sempre, per creare un reinserimento sociale e un'accoglienza diurna per ragazzi giovani. Poi piano piano questi ragazzi sono cresciuti, alcuni sono diventati delle colonne importanti della comunità, hanno studiato, hanno fatto famiglia e ancora oggi portano avanti la realtà della comunità e niente, insomma siamo una famiglia felice, andiamo avanti. Il motivo principale della mia vita è quello io dico di dare sempre una seconda opportunità, se non una terza o una quarta. Sono 20 anni che accogliamo persone disperate che poi diventano dei prodigi. Per me l'esperienza di Dio è così. Lui che ha risposto al mio grido e io che mi metto in ascolto del grido degli altri. Non è un'esperienza alta, è un'esperienza proprio terra-terra, dove devi occuparti dell'altro. L'immagine che avrei voluto per me come uomo era l'immagine di un albero grande con tanti rami che facessero da tutela, da appoggio per chi aveva bisogno. E quindi si cammina per questo, insomma. I was buried beneath my shame. Who could carry that kind of weight? It was my time till I made you call my name. I was breathing but not alive. All my feelings I tried to hide. It was my time till I made you call my name. I
need a rescue. My scene was heavy, but chains break out the weight of your glory. I need a shelter. I was an orphan, but you called me a citizen of heaven. When I was broken, you were my healing. Now your love is the air I'm breathing. I have a future, my eyes are open. 'Cause when you call my name, I ran out of that grave, out of the darkness, into your glorious day. You call my name, and I ran out of that grave, out of the darkness, into your glorious day. Existen dos miedos que pueden oprimirnos y quitarnos la paz del corazón. El miedo de no ser amados, de vernos merecer el amor de los demás e incluso el amor de Dios. Creer ser amados solo por lo que hacemos y por lo tanto el terror a equivocarnos, de no estar a la altura. Y el miedo a perder la vida, que nos impide tomar decisiones concretas por miedo a perder todo lo demás, que nos impide osar, lanzarnos y que en el fondo es el miedo a morir, porque es la muerte que nos pone de frente a la vida. Son dos miedos que no nos dejan en paz. Podemos intentar luchar contra ellos, esforzándonos aún más en hacer todo lo que hacemos, siempre lo mejor posible, intentando cometer los menos errores posibles, intentando hacer más sacrificios. Pero el resultado será que el miedo aumentará, porque el miedo se alimenta de nuestra omnipotencia, de pensar que todo depende de nosotros. Y nos encontraremos más esclavos de nosotros mismos, de nuestro ego, que no nos perdonará el más mínimo error. Seguiremos siendo prisioneros de una perfección que en lugar de salvarnos, acabará aplastándonos bajo su peso insoportable. Si luchar no funciona, ¿qué podemos hacer? Rendirnos, bajar nuestras defensas, rendirnos al hecho de que somos amados gratuitamente por Dios y que Él no espera nada a cambio. Más bien, nuestros errores, nuestros fracasos despiertan su compasión, su ternura, y rendirse al hecho de que en esto reside el amor. No fuimos nosotros los que hemos amado a Dios, sino que es Él quien nos ha amado. ¿Qué tan difícil es aceptar esta verdad? Ser amados sin mérito. Antes de haber hecho algo, lo tenemos al alcance de la mano, pero parece demasiado cierto, demasiado bueno para ser verdad. Nos han enseñado que todo tiene una consecuencia. Y es cierto, pero las consecuencias no siempre son negativas. Si el amor es verdadero, solo puede amar. Y si solo puede amar, significa que pase lo que pase, sea lo que sea, siempre seremos amados. Incluso cuando rechazamos este amor, incluso entonces Él seguirá siendo fiel, porque no puede negarse a sí mismo. No puede negarse a sí mismo. Pero si siempre somos amados, pase lo que pase, ¿de qué sirven todos nuestros esfuerzos, nuestro trabajo, el empeño que ponemos cada día en dar lo mejor de nosotros mismos? Permitir que la vida no se acabe, que la vida continúe en nosotros, a nuestro alrededor e incluso después de nosotros. Es en la entrega de la vida cada día, en las pequeñas y grandes renuncias,
en la fidelidad a los compromisos adquiridos, en escuchar a alguien, en pensar bien del otro, en no alimentar tensiones, no parlotear, disculparse, que podemos sembrar verdadera vida a nuestro alrededor. Cada vez que entrego mi vida, cada vez que la pierdo por alguien, me encuentro con más vida. Cada vez que me gasto, me encuentro enriquecido y me siento parte de algo que es más grande que yo. No puedo poseer, pero que me posee. Si tienes miedo de no ser amado, si tienes miedo de perder tu vida, enfoca todo en la fraternidad. Involúcrate ahora en las relaciones que tienes. Ama, reza, perdona y la nueva vida fluirá. Con el miedo tenemos que vivir. Por eso al padre Domenico le gustaba recordarnos que en la Biblia se encuentra por 366 veces no temas. Una por cada día del año, incluso para los años bisiestos. ¿Te preocupa el futuro? ¿Estás atascado ante una elección por miedo a equivocarte? Tal vez piensas que lo has hecho todo mal en tu vida. Que sepas que no estás solo. Porque tú, Señor, nos has dicho que eres el Dios con nosotros. El Dios fiel, el que ha prometido permanecer con nosotros todos los días, hasta el fin del mundo. Y eso es suficiente. Hay una canción que dice: cuando llegue la noche y la tierra esté oscura y la luna sea la única luz visible, no tendré miedo. No tendré miedo porque tú estás conmigo. Io mi chiamo Fritz, che è stata la mia madre, di insegnarmi già da bambino cosa vuol dire solidarietà in tempo di guerra, 45. Avevamo una bella miseria anche noi. Invece lei, nonostante i 7 figli, sapeva sempre trovare cibo, eccetera, vestiti, ma non solo per noi, anche per tutta la strada. Era una strada lunga e c'erano tante persone, anziani, vecchi, lei trovava cibo, trovava tutto. E si divertiva a servire gli altri. La mia mamma stessa era sempre molto serena, contenta, cantava e portava gioia a destra e a sinistra. Il avere materiale è una bella cosa, però avere la gioia del dare è la cosa più grande. Nel 2003 sono stato invitato da un missionario delle Verpiti per andare in India. Io volevo andare di persona e lì abbiamo iniziato a inaugurare un dispensario, pozzi, scuole, case per gli orfani. E io ho toccato con le mani la povertà di loro, però la gratitudine, come ti vengono incontro, come ti dicono, come ti abbracciano, mi ha commosso. Ho conosciuto bambini intelligentissimi, bellissimi, e loro hanno una volontà di cambiare il mondo. È quasi inspiegabile. Non è detto che nel mondo di oggi non ci sono persone sensibili per i poveri, però bisogna avere il coraggio di iniziare il discorso e di parlare della solidarietà. Accogliere vuol dire non solo dare da mangiare una volta, no, cercare che poi possano diventare autonomi, anche in piccole cose, per esempio portare qualcuno in un ufficio, accompagnare dal dottore, sono tante cose
importante, ognuno può fare la sua parte. Siamo chiamati a stare vicino al prossimo, al bisognoso. Se facciamo del bene, torna anche del bene. Io sono convinto di questo. Soy Roberta Ricadona y en la Asociación Vía Pachis me ocupo de muchos proyectos de solidaridad que se realizan sobre todo en el extranjero. Siempre he estado tocada y atraída por este servicio, pero jamás habría pensado que pudiese salvarme. Existen periodos en la vida en los que parece entrar en un túnel completamente oscuro, sin ninguna salida. Momentos en los cuales se toca fondo y parece imposible salir adelante. Pues bien, en mi vida existieron estos momentos. Tuve importantes problemas de salud. Hice el tipo de visitas con doctores que en pocos segundos te hacen entrar en un túnel oscuro. En estos momentos de la vida me rendí, levanté las manos y confié completamente en Dios. Resonaba fuerte la palabra del Evangelio. Cuando soy débil, entonces soy fuerte. Estaba débil, debilísima, replegada sobre mí misma, buscando esa solución que no habría encontrado jamás, tratando de entender cómo comportarme en mi papel de esposa, en mi papel de madre. Todo se volvía siempre más oscuro y complejo. Y aquí la gracia de estar en prima fila en la asociación para trabajar por la solidaridad, tratando de ayudar a quien está en dificultad, quien se encontrase en el mismo túnel oscuro. He vivido totalmente, incluso podría decirlo de manera egoísta, el hecho de entregarme a los demás. Levantar la mirada quería decir salir de mi dolor, ver que a mi alrededor todavía había luz y yo tenía que mirar en esa dirección. Por lo tanto, ayudar a los demás, vivir por los demás y estar con los demás ha sido para mí una victoria y fue vital. He encontrado la fuerza para combatir la enfermedad, el sufrimiento y las pérdidas. Entonces puedo afirmar que fueron los pobres quienes me salvaron y no al contrario. Soy Julián Ramírez, responsable de la Asociación Vía Pachis para América Latina, de profesión maestro. Con un grupo de voluntarios nos encargamos también de la parte de solidaridad en Colombia y en Ecuador. Hace varios años tuve la experiencia de participar de una ONLUS donde también hacíamos caridad y solidaridad, pero quiero decir que lo hacía desde una mirada más altruista, conservando cierta distancia y no involucrándome tanto con las personas más necesitadas. Hubo dos acontecimientos de mi vida muy profundos, el accidente de mi hijo y una situación de violencia personal que sufrí, que me llevaron a una profunda depresión y a un momento en el cual tuve un encuentro personal con Dios que me fue enseñando que tenía que acoger mi pobreza, mi debilidad y que tenía que perdonarme para poder donarme. Solo en la medida en que vamos haciendo ese ejercicio de acoger nuestra pobreza y debilidad, podremos también acoger la debilidad y la necesidad del hermano. Esta experiencia me ha abierto una nueva mirada para acoger a todos aquellos necesitados que vienen a mi encuentro. Con el estilo de la caridad que hace Vía Pachis, favoreciendo una solidaridad del encuentro, acogiendo a cada hermano y haciendo lo que hacemos por ellos como si lo hiciéramos al mismo Jesús. Hay diversidad y tipos de pobreza, siendo acogida, solidaridad, ayuda, apoyando, animando. Así es nuestra experiencia de ese encuentro personal con el más necesitado. Acojamos nuestra debilidad y abrámonos a la acción y a la ayuda a los más necesitados. El encuentro con Dios vivo nos debe llevar a un encuentro con el hermano que sufre. Soy el padre Adai Kalasamy Erudayam, sacerdote de la diócesis de Kumbakonam en Tamil Nadu, India. En 2002 fui nombrado director del orfanato
donde había más de 200 niños huérfanos. Me conmovió mucho escuchar sus historias de abandono, de deseo de amor y de pobreza. Poco después me transfirieron a otra parroquia donde había un orfanato con solo 35 huérfanos, hombres y mujeres. Pero el problema era que vivían en un edificio poco digno, tanto que los cerdos entraban a la casa. Lo hablé con el obispo y él me pidió que me hiciera cargo de esta situación. Me puse a llorar porque no sabía cómo. Así que fui a la iglesia y le dije a Jesús: Señor, sé que acogerás en tu casa a estos niños abandonados. Entendí que tenía que abrir las puertas de la iglesia para acomodarlos y allí empezaron a dormir y a estudiar y la iglesia se convirtió en un lugar de culto solo durante la misa. El número ha comenzado a aumentar y de 35 ha llegado a casi 350 niños. Una noche vino el obispo, sorpresivamente, a visitar mi parroquia y vio a los niños estudiando. En la iglesia me preguntó qué están haciendo. Le respondí que estaban estudiando. ¿Estudiando? ¿En la iglesia? Le expliqué todo y entendió la situación. De inmediato decidió construir un edificio espacioso y adecuado para ellos. Más tarde, cuando el obispo comprendió que yo podía ser de gran ayuda para la diócesis en el ámbito de la solidaridad, me nombró su secretario de proyectos en la curia. Aquí entré en contacto con Paolo Maino, fundador de Via Pacis, quien me invitó a Italia en 2013. Desde entonces, Via Pacis se ha convertido en mi familia, permitiéndome ayudar no solo a los niños huérfanos a continuar sus estudios, sino a dar seguridad y alimento a muchas mujeres abandonadas y ancianos, garantizar la formación profesional de las jóvenes, permitir que las familias pobres puedan vivir en una casa segura. Ahora, cada vez que veo la alegría en los rostros de los pobres, me doy cuenta de cómo Dios obra a través de Via Pacis y a través de mí. Sigo agradeciendo a Jesús diciendo: me llamaste de un pequeño pueblo y me hiciste parte de la familia Via Pacis. Ahora me usas para traer paz a muchas familias. Solo puedo seguir diciéndote: Jesús, lo que es mío es tuyo. Úsame como quieras. Soy tu servidor. Mi nombre es Alexandra Aristizábal, pertenezco a la comunidad Via Pacis, Armenia, Colombia. Hoy quiero compartir con ustedes el amor de Dios en mi vida. Mi hijo Juan Camilo fue diagnosticado con epilepsia a los 7 meses de edad, lo cual afectó su desarrollo psicomotriz, causando una discapacidad cognitiva que luego lo llevó a una involución. A sus 6 años de edad fue controlado sus crisis, pero 7 años más tarde le quitan un medicamento y vuelve a presentar convulsiones. En este momento mi hijo, además de su enfermedad de base, es un paciente psiquiátrico. La prueba más grande del amor de Dios en mi vida fue mostrarme el camino Via Pacis. En su seminario de pacificación interior aprendí a aceptar todo lo que no puedo cambiar y hacer la voluntad de Dios. Esa es la clave para superar las adversidades que se nos presentan en la cotidianidad. En la Alianza Via Pacis también consagré mi vida a Dios y reafirmé que Dios iba a ocupar el centro de mi corazón. Ese día, cuando regresé a casa, sentí una gran paz, una paz inmesurable. Y entonces decidí que no me iba a dejar robar esa paz por nada ni por nadie. Dios también me ha hecho comprender a través de la fe que cualquier sufrimiento vivido con mi hijo Juan Camilo no es nada comparado con los sufrimientos que hay en el mundo entero. Hoy invito a todas las personas que me están escuchando que nos abandonemos a las manos de Dios y a su infinita misericordia.
Dios no coloca en nuestros hombros cruces superiores a nuestras fuerzas. Y quiero recordarles que la enfermedad física no mata el alma. Nos estamos muriendo con el rechazo social, la indiferencia ante el ser humano que sufre. Seamos compasivos con nuestros hermanos. Para terminar, quiero proponerles que en vez de causar heridas, seamos un bálsamo para ayudar a cicatrizarlas. Dios nos bendiga a ustedes y a mí. Dicen que el mundo es como la crema batida, más la mezcla y más se vuelve delicioso. Dicen que las diferencias pueden ser riqueza y que el mundo es bello porque es variado. ¿Es realmente así? Imagínate encontrarte en medio de la selva. La única manera de avanzar es con golpes de machete y tu misión es llevar atención médica a un pueblo de pigmeos. Los pigmeos son un pueblo con una fuerte cultura que cuando se trata de medicina prefiere seguir las propias tradiciones y confiar en chamanes y curanderos. En este pueblo hay personas que están mal de verdad. Hay enfermedades graves y desnutrición. Imagínate querer ayudarlos, pero ellos no quieren ser ayudados. ¿Qué se hace? Esta pregunta la responde una monja que se ocupa de administrar el hospital de Sembé en África. Administrar un hospital en África significa saber comunicar. Los pigmeos no confían en nuestra medicina y cada vez es necesario ganarse su confianza. ¿Cómo? ¿Cómo nos comportaríamos nosotros en la misma situación? ¿De qué modo se puede ganar la confianza? ¿Es suficiente saber las cosas para estar del lado correcto? La monja sabe que tiene que escuchar, ser paciente, ser acogedora y respetuosa para curar a las personas. Y así, un día, mientras visitaba el pueblo, se encuentra con un anciano, pequeño y delgado, con una obstrucción intestinal que pide ser llevado al hospital, convencido de que habría muerto ahí. Confió en una medicina que era diferente de la suya. Llegó al hospital y fue operado. Le salvaron la vida. Cuando el hombre regresó a su pueblo, llamó a todos a su alrededor, contando su historia. Una historia en la cual la atención y la paciencia permitieron y permiten a dos culturas distintas sobrevivir y salvar vidas. ¿Y nosotros? ¿Podemos escuchar el otro punto de vista? ¿Somos capaces de acoger lo diferente? ¿Somos capaces de transformar las diferencias en riquezas y cedemos a los conflictos? Ven Espíritu Santo, acompaña las fatigas de la vida. Ven Espíritu Santo y recuérdanos que tus misericordias no se acaban. Nos esperas sonriendo para darnos en plenitud lo que buscamos hoy. En el tiempo de la peregrinación, a todos, buen camino, prevalecen las razones de la unidad. El conflicto da paso a la paz. Dios Todopoderoso los bendiga, el que es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén.